se presta pues para que reforcemos un poquito nuestra fe. Amén. Entonces, ¿qué quiero hablar de María un poquito? Unos 2-3 minutitos nada más. Y lo que quiero hablar es que nosotros los católicos decimos siempre que donde está Jesús está ¿quién? María. ¿Y por qué decimos eso? ¿Por qué piensa que donde está Jesús está María? ¿Por qué? ¿Está con su hijo? ¿Amén? Porque están vivos, ¿qué más? Bueno, acá nos pudieron la lengua los ratos, ¿verdad? Bueno, la Iglesia Católica siempre nos ha enseñado eso, y eso es porque la misma Biblia nos enseña eso. Nos enseña que María siempre está donde está el Hijo. Y por ejemplo, para comenzar, cuando el pecado entró en la humanidad, cuando el pecado entró en el hombre, entró en Adán, entró en Eva, cuando el pecado vino, hizo de las suyas, ahí estaba María. Dice la palabra de Dios en el Génesis, capítulo 3, versículo 14, que Dios Padre hizo su plan salvífico. Al momento que entró el pecado en la humanidad, Dios Padre echó a andar el plan salvífico. Y el libro de Génesis nos habla que allí entró María en el plan de Dios. Allí comenzó. Y dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Ya estaba hablando Dios de María. Ya María estaba presente allí, no en el pecado, sino en la salvación del pecado, sino en la restauración del hombre y la mujer. Amén. También, ¿dónde estuvo María? Por ejemplo, María, por supuesto que estuvo en el nacimiento de Jesús. Ahí estaba María, ¿cierto o no? ¿Y dónde más estuvo María? En la crucifixión. No, todavía no llegamos a este siglo. Todavía no muere. En el primer milagro de Jesús. O sea, cuando Jesús comienza su ministerio, ahí estaba María. Y fue gran parte del milagro, porque se supone que Jesús todavía no iba a hacer milagros, pero lo hizo porque su mamá María se lo ha pedido. Entonces, en el primer milagro, ahí está María. ¿Y dónde más estuvo María? Al pie de la cruz, donde estaba Jesús, ahí estaba María. ¿Y dónde más estaba María? ¿Cuándo resucitó? ¿Y dónde más estaba María? En Pentecostés. ¿Y qué es Pentecostés en ese tiempo? ¿Qué es? Vamos a decir, en el nacimiento de la iglesia de Cristo, en el nacimiento de la iglesia de Jesucristo, allí estaba María. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 14. Y se nos cuenta que María estaba presente allí cuando la iglesia nació. Y María sigue estando en la iglesia y María sigue estando con nosotros. Amén. Amén. Y seguirá estando para siempre. Es necesario. Es necesario. Es una cosa que no nomás necesario, sino que casi viene siendo obligatorio para estar con Cristo, para seguir en el camino de Cristo, para que tengamos conversión, que tengamos a María con nosotros, así como la palabra de Dios nos enseña. Amén. Y bueno, vamos a comenzar con el tema, rapidito nos vamos a ir, pero sí a lo que venimos, como dijeron, a lo que te truje checha, ¿verdad? Y es que venimos a qué? A sanar, venimos a entregar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu a Dios, y que verdaderamente el día de hoy nos sane de la mente. Estaba yo recordando precisamente que no podremos ser completamente felices. No podremos ser felices nosotros si no estamos sanos del alma, si no estamos sanos totalmente. ¿Por qué? Porque somos codependientes de las otras cosas o de las otras personas o de todo lo que nos acontece. Somos dependientes y no podremos ser felices si no somos libres. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. Dice el Señor, ustedes serán verdaderamente discípulos míos si perseveran en mi palabra, porque conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y eso significa que nosotros podremos ser verdaderos discípulos de Jesús, podremos ser verdaderos cristianos, verdaderos felices, si
somos libres por el Señor. Amén. Entonces, mientras tengamos ataduras, mientras tengamos heridas, mientras estemos lastimados, no podremos ser felices y no podremos entregarnos totalmente a Dios por más que quieramos. Por más que quieramos, no podremos. Yo sé, por ejemplo, la hermana nos estuvo hablando de las heridas, ¿verdad? De cuando de bebés y de niños y de adolescentes, pero toda nuestra vida vamos caminando en el día y vamos recolectando heridas tras heridas tras heridas que nos hacen en nuestra familia, que nos hacen en el trabajo, que nos hacen el fuchi, que hablan de nosotros, que nos calumnian, que nos hacen sentir mal a nuestros hijos, nuestros nietos. En todos lados vamos colectando y colectando basura. Y eso hace que no podamos ser felices. Eso hace que no podamos dar amor. ¿Cuántas veces, no sé, ustedes han ido a otro retiro, sí o no? Levanten el dedo gordo del pie derecho, ¿sí han ido? Mire, ya levantaron hasta 3 paneles. Mire, ya hemos ido a otros retiros, y en ocasiones en los retiros, y especialmente en los retiros de matrimonios, ¿verdad? De parejas de matrimonio, nos dicen, párense y agárrense la mano y mírense a los ojos. Y la mayoría de personas no se puede mirar a los ojos. Y le dicen, que le miren los ojos, no le miren los zapatos, los ojos. Y la persona nomás le hace. No se puede mirar los ojos, ¿verdad? ¿Por qué? Por las heridas, como decía la hermana, por todos los daños que tenemos, que nos hacemos, queriendo y sin querer. Nos lastimamos, nos vamos lastimando y no podemos mirar a otra persona a los ojos así como de mucho menos podemos decir, ay, qué bonito estás, ¿verdad? Ay, qué chula estás, mucho menos porque tenemos muchas heridas. No puede llegar tu esposo a la casa y sentarse y tú que corras y lo abraces y le digas, ay, digo, te quiero mucho. O al revés, no puede, tu esposo no llega y te abraza y lo primero que hace dice, te quiero mucho. No, porque hay muchas heridas. Y las heridas, las cosas que pasan en nuestra vida nos van acondicionando. Mira, algo que es cierto es esto, mira. Tú no eres culpable de la cara que tienes, pero sí eres culpable de la cara que pones. Eso sí, no eres culpable de la cara que tienes porque Dios así te hizo. Ese es Dios. Pero si eres culpable de esa cara amargada que pones, de esa cara de fuchi que pones, de esa cara enojada que pones en tu casa, de esa cara de esos pechos de chismosa que pones, tú eres culpable de eso. Pero a veces no lo puedes controlar. No puedes controlar eso porque está dentro de ti a base de todos los daños que tiene, ¿verdad? A veces deseamos el mal a una persona porque nos ha hecho mal. Y no podemos controlar eso. Por más que quieres querer a esa persona, dices, ay, cómo me choca, ¿verdad? Cómo me choca esta persona. Mira, quisiera que le fuera mal, y más en el trabajo, a veces compañeros de trabajo, ¿verdad? Es como quisiera que se cayera la escalera, ¿verdad? Me imagino que algunos de ustedes todavía pasan así como que la placa como que se le va así, pegándole a la escalera. ¿Por qué? Porque hacer el mal es mucho más fácil que hacer el bien. Y más con todas las heridas que tenemos dentro. ¿Verdad? Que nuestro esposo nos hizo un mal, que nos hizo sentir mal delante de otras personas. Mira, si me dejaron una agüita, dije, ay, sí, va, ¿verdad? Que nos hicieron sentir mal a otras personas, que nos pusieron en mal con el patrón, que todo eso. Y nos va condicionando, por eso tenemos un corazón tan duro a veces, que nada nos puede quebrantar, ¿verdad? Ponemos muchas defensas, y a las primeras de cambio respingamos, a la primera de cambio comenzamos a poner la cara de fuchi o la cara de enojados. Comenzamos a chismear de otras personas. ¿Por qué? Porque han chismeado de nosotros y nos van acondicionando. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14.
Dice la palabra de Dios, dice, que no falten ustedes la gracia de Dios y que no salgan raíces amargas en ustedes. Porque si hay raíces amargas, van a ir contaminando a los demás. Palabra de Dios. Esas raíces amargas es eso. Cuando nosotros no nos controlamos, cuando llega el esposo, llegan los hijos, llega la esposa y de repente por la nada explotamos y nos enojamos, por la nada sentimos que están hablando mal de nosotros, por la nada chismeamos en el trabajo o le ponemos sacaría, todas esas raíces amargas van contaminando a los demás y vamos dañando a los que nos quieren, a los que nos aman y vamos dañando a nuestros compañeros del trabajo. Y no podemos ser felices, no podremos hacer un trabajo nosotros bien hecho. Como diciendo, Dios me ha puesto en este trabajo, es una bendición de Dios, que voy a hacer lo mejor que pueda, porque es una bendición de Dios. No, lo hago a la gente ahí como sea, sin pensar por qué, porque estamos lastimados, porque estamos heridos. Entonces dice la palabra de Dios que no haya esas raíces amargas en cada uno de nosotros. Pero ya las hay, ya estamos llenos de esas raíces amargas. Estaba recordando hace rato el paralítico de Bethsaida. ¿Lo han escuchado ese? ¿Lo han leído? ¿Lo conocen, sí o no? Si lo conocen, me lo presentan, porque yo también lo conozco. Esa historia nos cuenta de una persona que estaba paralítico en una piscina, ¿verdad? Y cuenta la historia que Jesús iba a Jerusalén, iba al pueblo, iba a celebrar la Pascua, pero de paso como que se desvía y se va hacia ese lugar, hacia esa piscina Jesús. Y nos cuenta, se las estoy diciendo rapidito porque el tiempo se nos va, ¿verdad? Pero nos cuenta la historia de que Jesús llega y dice la palabra de Dios, que Jesús llega, dice, y al darse cuenta, así dice, al darse cuenta el tiempo que tenía ese hombre. ¿Se recuerdan cuánto tiempo tenía? ¿Paralítico? ¿Cuánto? ¿Quién apuesta más? ¿Quién apuesta más? ¿Quién apuesta más? 38, ¿verdad? 38. Bueno, tenía mucho tiempo paralítico, mucho. Y dice la palabra de Dios, al darse cuenta Jesús del tiempo que tenía. ¿Qué nos dice eso? Que Dios se enteró, ¿verdad? Que Jesús se enteró de todo lo que ese hombre había sufrido, de todo lo que iba cargando. Usted imagínese, ese hombre paralítico, cuántos daños en su mente, en su alma tenía. Era paralítico y quizás lo hacían para un lado, ¿verdad? Iban a jugar a su casa y a él la lamentaban a un lado porque está paralítico, tú no puedes estar con nosotros, vete para allá, yo no te cargo, yo no resto. Quizás los vecinos lo hacían menos, quizás hablaban mal de él, quizás se veían a sus hijos, a su familia, la despreciaban y él no podía hacer nada. Quizás se escuchaba. Quizás escuchaba, imagínense, estaba paralítico y quizás escuchaba el vecino o alguien que iba a pasar y decía, ay, pobre, mira, hasta orgulloso está. Y él no podía hacer nada. Todo eso lo tenía en su corazón y dice la palabra de Dios que Jesús, al saber el tiempo que tenía, al saber todas sus necesidades, al saber todo lo que necesitaba, al saber todo lo que ese hombre sufría, dice, se le acercó. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Recuerdan o no recuerdan? Sí, le preguntó que se quería sanar. Ándale, ¿verdad? Perfectamente. Jesús llegó y él, como siendo Dios, él podía haber llegado y haber dicho a ese hombre, levántate y camina. Estás completamente sano. Yo te sano. ¿Podía haberlo hecho sí o no? Sí. Pero no lo hizo así. ¿Por qué no lo hizo? Porque necesitaban sanar el alma de ese hombre primero. Porque necesitaba que ese hombre fuera libre totalmente primero. E importaba más el alma, importaba más sus sentimientos, importaba más su interior que el cuerpo de afuera. Y por eso Jesús comienza a dialogar con él, comienza a platicar con él. Cuando tú y yo empezamos a platicar y a dialogar con Jesús, algo está sucediendo en nosotros, algo comienza a cambiar. Algo comienza a cambiar. Y ese hombre comienza a cambiar por dentro.
Dice, nadie platica conmigo, nadie viene a platicar conmigo, nadie me dirige una palabra, solamente estoy tirado aquí y nada pasa. Inclusive, fíjese lo que dice. Dice el Señor, ¿qué pasará? ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres sanar tú? ¿Y qué le contesta ese hombre? ¿Qué le dice? Quiero. Y mire, le hizo así, quiero, por supuesto que quiero. Pero miren las palabras que dice, pero cada vez que me quiero meter al charco, alguien más se avienta primero. Mire, si usted revisa esas palabras de ese hombre, estaba herido tanto que él estaba paralítico y tirado, y cuando él comienza a querer mover las manos para aventarse, alguien pasaba y le pisaba los dedos para aventarse primero. Quizás hasta pasaron por encima de él para aventarse primero. El egoísmo del hombre, la vanidad, la soberbia del hombre, que dice, no, yo te aviento para atrás. Mire, ahorita yo le digo una cosa a usted y a mí, yo le digo una cosa, sí está en nuestro corazón. Si alguien llega en esa puerta y nos grita a todos nosotros, ustedes están volteados para acá, ¿ok? Nos grita a todos nosotros y dice, aquí traigo una bolsa con 10 millones de dólares y la voy a dejar aquí, el primero que la agarre son de ella. Oh, por Dios santo. Y ya se imaginó usted, ¿verdad? Ya se imaginó usted, yo tengo el micrófono. Yo había que bajarme para allá para que la señora, para que no salga ahí. Y le meto zancadilla con la y si aquel no se lanza primero, lo agarran la pata y echo para atrás. Miren, así le hacían a este hombre. Este hombre quería ser sano, quería aventarse para sanar, pero los otros pasaban por encima de él. Por los otros lo apachurraban, lo apretaban, le pisaban los dedos. Quizás no queriendo, no intencionalmente, pero lo hacían porque ellos querían aventarse al charco primero y no les importaba a quién pisotear. Lo importante era aventarse al charco, porque la palabra de Dios dice que el primero, no sanaban todos, que el primero que se aventaba quedaba completamente sano. Que ya si te aventabas segundamente, ya nomás te mojabas y salías igualito, hasta más feo, ¿verdad? Pero ese hombre necesitaba ser sanado del alma, y Dios comienza a platicar con él y comienza a dialogar, y este hombre comienza a ser sano. Y cuando le dice, levántate y anda, ¿qué pasa por la mente con ese hombre? ¿Usted cree que ya estaba sano? ¿Usted cree que ya estaba sano? Sí. Porque fue capaz de levantarse. Póngase usted en los zapatos de ese hombre. Usted está paralítico por 38, está tirado allí, y llega un hombre que dice que es Jesús, y de repente le dice a usted, levántate y camina. Pues yo se le aseguro que si yo soy, le digo, ¿usted no me miras? Oye, tengo 38 años sin poder moverme, y llegas a ser loco y decirle, levántate. ¿Estás loco? Ese hombre no. Y no le dijo eso porque ya estaba sano. Porque dialogando Jesús con él, le sanó sus heridas del alma, y era capaz de levantar esa fe que levanta a los muertos, esa fe que mueve las montañas, esa fe que hace milagros. Ya era capaz de tener esa fe. Dice la palabra de Dios, dice, si tuvieras una fe tan solo así, como un granito de mostaza, le dirías a ese cerro que se mueve y se movería. Dice la palabra de Dios, Marcos capítulo 11, versículo 24, dice, todo lo que me pidas en oración, creo que ya lo recibiste, ¿y qué? Y lo vas a recibir. Todo. Escucha esas palabras. Todo lo que me pidas en oración, creo que ya lo recibiste y lo vas a tener. Lo vas a tener. Eso es fe. Y ese paralítico se llenó de esa fe y dijo, si tú me dices que me levante, ahí voy. Hizo el esfuerzo y se dio cuenta que tenía todas las fuerzas necesarias para levantarse. Hay otro que nos cuenta la palabra de Dios, su nombre se llama Naamán, ese hombre,
y era un jefe del ejército. Y nos cuenta, lo encontramos por ahí en Segunda de Reyes, el libro Segunda de Reyes. Ahí lo encontramos. Y nos cuenta la palabra de Dios que ese hombre estaba lleno de lepra. Era un hombre derecho, fuerte, fortalecido. Él mandaba, tenía gente, sin embargo tenía lepra. Y dice que en su hogar a su esposa tenía una sirvienta del pueblo de Dios. Y que la sirvienta le dijo: si mi señor fuera allá mi pueblo, allá está un profeta de Dios y lo puede sanar. Y cuenta la palabra de Dios que él dice: pues voy. Y le cuenta al rey, y el rey le permite que vaya, y él va. Llega con el profeta. Pero cuenta la palabra de Dios que cuando llega con el profeta le dice, ve y báñate en el río de aquí de nosotros 7 veces. Aviéntate clavado 7 veces. Y la 7ª vez vas a salir completamente sano. Y cuenta la palabra de Dios que ese hombre se enojó tanto y que dijo: ¿qué pasa? ¿A poco este río es mucho mejor que el de que nosotros tenemos allá en nuestro pueblo? Está loco, yo no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque estaba lastimado, estaba herido, tenía orgullo, tenía coraje, tenía odios, tenía todo eso dentro de su corazón ese hombre. Y cuando le dijeron eso, ese orgullo, esa soberbia le salía hasta por los poros. Decía: no, yo no voy a hacer eso. No se quería doblegar. Hasta que dice la palabra de Dios que cuando iba, uno de sus soldados, uno de sus siervos le dice: si te dijeran que hicieras esto y esto para que quedes completamente sano, ¿no lo harías? ¿No lo harías? Y él reaccionó. Le dio la vuelta al caballo y dice que se fue y se metió 7 veces a ese charco, a ese río. Y la 3ª vez salió limpiecito. La 7ª vez salió limpiecito, sin lepra, sanado completamente. Pero tuvo que bajarse del caballo, tuvo que quitarse de su orgullo, de su soberbia, de su vanidad, de todo su egoísmo, de todo su yo. Tuvo que bajarse de eso, tuvo que doblegarse. Y a eso nos ha traído Dios, arrancar de nosotros todas esas lastimaduras que tenemos dentro, que nuestro esposo nos ha hecho, que nuestra esposa nos ha hecho, que nuestros hijos, que nuestros vecinos, que nuestros nietos. ¿Cuántos de nosotros nos han lastimado muchas veces? Muchas veces nos han lastimado. Han hablado mal de nosotros, nos han dicho que no servimos para nada, nos han puesto apodos, tantas cosas que nos suceden, ¿verdad? Recordaba hace rato con mi esposa una cita bíblica también que me llamó mucho la atención hace unos días. Y yo no captaba bien, y me di cuenta que era también para este retiro. Y la historia de Jacob, que nos cuenta la historia de Jacob, que nació su hermano Saúl y Jacob. Y cómo uno se va llenando de odio y de corajes, cómo se va uno llenando su costalito de lastimaduras que a veces sin querer nos hacen y a veces queriendo. Cuenta la palabra de Dios que nacieron y crecieron, y que Saúl era un hombre de campo, era un hombre que labraba el campo, que iba, trabajaba el campo, que iba y cazaba y que llevaba el alimento a la casa. Y que Jacob era un hombre de casa, se quedaba con la mamá, se quedaba allí, les ayudaba en la casa, pero no salía. Y cuenta que en una ocasión llegó, eso lo contamos en el libro de Génesis, capítulo 25, que llegó Saúl, y de repente llega hambriento, llega caloriento, llega cansado, agotado, hambriento. Y mira que Jacob está haciendo una comida bien sabrosa, sabrosísima. Y de repente le dice: dame de comer, dame de esa comida. Póngase los zapatos de Saúl. Viene hambriento, cansado, agotado, asoleado. Y le pide al hermano un platito. Y el hermano se aprovecha de ello y le dice:
Si me das tu primogenitura, te doy. Y si no, pues la guardaré. Dice la palabra de Dios que Saúl le dice, ¿qué me importa la primogenitura? Si lo que traigo es hambre y cansancio. Y come, y le roban la primogenitura. Entrega la primogenitura. Capítulo 27 nos cuenta que nuevamente se la hacen. Isaac va a bendecir a su hijo y tiene que ser el primogénito. Sin embargo, lo engañan, dice la palabra de Dios, y Jacob se hace pasar por Esaú. Y como Isaac así lo ve muy bien, lo bendice, le da la bendición que le pertenece a Esaú, se la da a Jacob. Cuando llega Jacob, le dice, papá, te traigo la comida aquí, mira, come y bendíceme. Dice, ¿qué pasa? ¿Qué no te bendecí ya? Dice, no sé quién. Y se dio cuenta que su hermano se había hecho pasar por él. Cuando pasa esa historia, cuando pasan esos momentos, cuenta la palabra de Dios que dice Saúl, cuando muera mi papá, cuando muera, voy a matar a Jacob. Lo voy a matar. Ya se había llenado de odio, ya se había llenado de rencor, ya se había llenado de todo lo que uno se llena por las heridas que va uno queriendo. Así como tú lo sabes, que no puedes mirar a un hermano o una hermana, que no puedes mirar a alguien porque te cae gordo, porque han hablado de ti, porque te han hecho cosas, etc. Así estaba Esaú. Y dijo, cuando muera mi papá, voy a matar a Jacob. Pero Dios es maravilloso. Dios ha venido hoy en este día a sanarnos. Dios ha venido en este día a purificarnos, a limpiarnos, a darnos un corazón nuevo, un corazón que sea capaz de amar, un corazón que sea capaz de llegar a la casa y decir a los hijos, hijo, te amo, no te lo he dicho por años, o por meses, o por siglos, pero mira, quiero decirte en ese momento que te amo, y eres algo bien valioso para mí. A tu viejo que lo veas arrugado y feo, así, que llegues y que le digas, mira, viejo, aunque estés más feliz, pero te amo, te quiero mucho. Que seas capaz con ese corazón nuevo que le digas. Dios llega siempre. Mira, dice una palabra que me encanta a mí. Hay unas palabras que me encantan a mí, que están en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Dice la palabra de Dios, dice, Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Dios dispone todo para el bien de los que lo aman. Y Dios dispone todo para sanarte y que vaya restaurado y restaurada tu casa y que lleves ese rostro de Cristo en ti y que dejes esa cara amargada aquí, esa cara de caballo lechero aquí, y que vayas allá con una cara que puedas presentar el amor de Cristo a tus hijos, que puedas presentar el amor de Cristo a tu esposo o a tu esposa. Eso es lo que Dios quiere dar. Y le dice Dios a Esaú, mira, te vas a ir de aquí, porque si sigues aquí con tu hermano vas a seguir lastimadito y vas a hacer lo que estás pensando en matar. Te vas a ir de aquí y te vas a ir lejos y vas a vivir tranquilo y yo te voy a ir sanando. Dice la palabra de Dios que Esaú se va lejos, y la historia nos cuenta más adelante que llega el tiempo en que Esaú sanó tanto del alma que se encontró con su hermano Jacob y corrió y lo abrazó, y que cuando corre y lo abraza, Jacob le pide perdón y le dice, perdóname, le dice Jacob. Y Esaú le dice, no tengo nada que perdonarte, porque ya estaba completamente sano, había sanado el alma. Y qué maravilloso es sanar el alma, hermano. Poder caminar con la cabeza levantada por la calle, en la familia, con los vecinos, que puedas caminar así, mira, levanta el cuello así como yo, levántalo así. Y que volteas a la persona que está al lado, que volteas a la esposa, el esposo, los hijos, el vecino, que volteas así con la cabeza así, que dices, no debo nada, no tengo nada. Soy libre por Cristo nuestro Señor, me ha hecho libre. Qué maravilloso es caminar así. Desatarnos de todo lo que traigamos, de todas las heridas, y comenzar una vida nueva en Cristo. Una nueva vida en Cristo que sí se puede. Sí se puede. Solamente basta entregarnos a Dios y tener fe.
tener fe en Cristo. Si tenemos fe, podemos entregarle todas nuestras heridas este día. Entregarle todas nuestras heridas. Dijo nuestra hermanita Minerva, ya he repetido esto y hoy lo quiero repetir nuevamente. Y yo también quiero repetir esta anécdota para ya cerrar esto. Una persona, una mujer de aquí, de esta comunidad, ya le he contado aquí en otro lugar de hoy, tenía muchos problemas con su esposo, la lastimaba mucho esta señora, bien lastimada. Y de repente se dio cuenta que el párroco de aquí iba a ir al Vaticano, que en el Vaticano tienen ahí un cuadro con unos pelitos de la burra que cargó María. Entonces que dijo, no, pues, esos perritos son sanos. Todo, dice la palabra de Dios, todo lo que pisó el Señor es sagrado. Le dijo, ahí va el Señor, ¿verdad? Le dijo, están santos. Y vino y le dijo al párroco, mire padre, cuando vaya al Vaticano le voy a encargar que me traiga un pelito de la burra que cargó María. Y el padre le dijo, sí, claro que sí, con mucho gusto. Y el padre se fue y tuvo su audiencia con el Papa y ahí con otros por allí, y se sacó fotos para el Facebook para que ustedes lo miraran y todo lo que vale. Y cuando llega allí a Ontario, y de Ontario se viene el camión y que se acuerda de los pedos. Ay, Dios mío, no me acordé del encargo de la hermana y ella va a ir y me va a buscar. Y está bien preocupado y moviendo la cabeza así cuando voltea por la ventana ve unas vacas. Y le dice a la camión, detente. Y se detiene el camión y dice, ¿qué pasa, padre? Tú detente nomás, mijo. Y el padre le hace así como que se va para atrás, una vaquita que tenía unos pelos pardos ahí, medios cabezos, le hace así y escondidas que le arranca un puño. Y los mete en una bolsita de ay, bendito Dios. Gracias, Señor, por rescatarme. Llega el padre y de repente la hermana se dio cuenta que el día venía el padre, llega corriendo así, rayando hasta dejó las llantas pintadas ahí del brazo. Llega rápido y le dice, padre, ahí voy a... Hija, ¿no me miras aquí, mira? Sí, padre, se acordó de mí. Hija, ¿cómo me voy a olvidar de ti? Jamás me olvidaré de un feligrés. Mira. Y le mueve la bolsita, y la señora, era tanta su necesidad, ella tenía fe, así como el paralítico, ella tenía fe que todo, y se acordaba de la palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios nos cuenta que cuando Pedro iba caminando, la gente no intentaba tocar a Pedro para ser sanado. Nos cuenta la palabra de Dios que tan solo con que la sombra de Pedro los tocara, era fe. Nos cuenta la palabra de Dios que San Pablo, ¿verdad? Que los pañuelos que él usaba, los usaban y la gente quedaba sana. Entonces la señora sabía esto y ella sabía que esos pelitos habían cargado a Jesús en María. Y dijo, hay fe en mí que el Señor va a obrar en mi matrimonio, que voy a sanar, que va a sanar mi viejo y hasta las arrugas le va a quitar. Y dice que le arranca la bolsita al párroco y le dice, ya me voy porque va a llegar mi viejo enojado y tengo que estar lista allí. Y arrancó y se fue la señora. Y estaba a 115 grados ese día. Llegó su esposo, se sienta, la esposa a decirle su plato y como siempre el Señor, bien amable, comienza a comer y le dice, está fría esta comida, no sirves para nada, yo no sé para qué me casé contigo. Y avienta la mesa y avienta el plato para abajo. Así. La señora ya tenía su plan y tenía mucha fe. Pero la señora dice, no se preocupe, mi bonita, te voy a hacer un bien calientito, mira, disculpe, mire. Y se da la vuelta y había hecho un agua fresca de esas que ustedes no se pueden gustar más ahí. Una de horchata, de Jamaica. Había hecho una de piña, había hecho una agua bien sabrosa la señora. Entonces se da la vuelta, agarra un brazo de vidrio así grandote, le avienta el agua fresca y luego le avienta el pelito ahí y le menea con el dedo. Y cuando le está meneando le dice, no te preocupes, ahorita te voy a servir otro plato viejo, bien calentito, pero mientras échate esta agüita. Que vienes asoleadito, 115 grados. No, pues el viejo no le quedó otra. Se avienta el agua y cuando se la avienta empieza.
Ahora la señora empezó a hacer changuitos así, Padre Nuestro, y empezó con el rosario. Padre Nuestro, empezaste en el cielo, Santa María. Y empezó. Y el Señor cada vez más parecía martillo que quiebra el cemento. ¿Sí? Llegó el momento que se cae de la silla el Señor. Cuando se cae de la silla el Señor, la señora estaba haciendo changuitos hasta yo no sé cómo le hizo. Yo le he calado y no he podido. Pero le hacía changuitos, el dedo chiquito que está tratando gordo a los pies, pues subió al pie al gordo así. Acá le dice, yo le podía. Pero así estaba la señora. Y rezar, Padre Nuestro, ya te tengo chiquito. Ya te tengo. Gracias, Señor, porque me vas a dar un viejo nuevo. Mira, y el Señor está poniendo su parte, tanto que cayó de las sillas, y cuando cae, le sale un espumarajo por la boca. Y cuando le sale el espumarajo por la boca, le sale el demonio también por la boca. El chamuco sale. La señora había cerrado ventanas y puertas, porque yo el viejo que no se me pegue. Tiene que sanar hoy. Y empieza el chamuco dando vueltas por toda la casa queriendo escapar y no puede porque todo está cerrado, y de repente en una de esas ¡pum!, se pone enfrente de la señora y le dice: conste que no es tu fe la que me saca, sino los pelos de la vaca. Mire, eso cree el demonio, pero es Dios el que hace el milagro. Es la fe en Cristo el que hace el milagro. Y tú y yo podemos ser restaurados el día de hoy. Tú y yo podemos ser restaurados. Tú y yo podemos irnos con una mente nueva, un corazón nuevo, totalmente dispuestos a ir y a